Ella no está bien. Hola, buen día a todos. Cuanto más gente esté, mejor. Bueno, nada, quería darles la bienvenida a todos por estar acá. Muchas gracias. Esta, como les habíamos prometido, es una segunda instancia donde vamos a volver a actualizar el contenido que se compartió en la primera capacitación, que lamentablemente fue con un límite de personas. Esas son situaciones y dificultades que ocurren en todos los procesos. Se va de nuestras manos, pero bueno, ya pasó, ahora estamos acá. Lo bueno es que es un repaso de todo ese contenido técnico que han recibido en forma digital, que han podido leer, que han podido estudiar. Eh, en esta instancia nos acompaña la doctora Pires una vez más, que ahora le vamos a dar para que dé unas palabras y algunas puntualizaciones, y el doctor Jeremy Tairovich de la Unidad de Inmunizaciones. Doctora. Bueno, buenos días. Es un gusto, como siempre, estar desde el Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública junto al Departamento de Inmunizaciones de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, que es el brazo operativo de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Es muy importante la tarea que se desarrolla porque, bueno, la vacunación depende para mi gusto, y más que nunca ahora tenemos que tener claro esto. Uno es de quien decide ir a vacunarse, otro es de quien promueve que la persona se vacuna, el prescriptor, el vacunador, el personal de la salud que recuerda que esa vacunación es importante, el vacunador que hace desde la cadena de frío hasta la vacunación, el descarte, una cantidad de aspectos. Y bueno, siempre ocurre lo mismo cuando introducimos una vacuna nueva al esquema, que de verdad para niños desde el año 2008 no ocurría, pero bueno, no hace tanto tiempo que se introdujeron hepatitis A y vacuna de neumococo. Entonces, cuando una vacuna se introduce, esa vacuna queda en el esquema. Esta situación de la vacuna de meningococo, que es una vacuna muy esperada por toda la población, este, en este caso, por ser una enfermedad, como va a explicar bien el doctor Tairovich, una enfermedad impredecible y grave. Nosotros las puntualizaciones que les queremos hacer es exactamente eso, que de lo que vamos a hablar y capacitar es cómo se introduce una vacuna en el certificado esquema de vacunación del Uruguay. Se introduce y de aquí para siempre va a quedar en nuestro esquema. Entonces, todas las preguntas que puedan referirse a las personas que se vacunan van a ser las personas que inician el esquema en este año 2025 a mitad del año. Qué bueno que es una situación no tan rara, porque otras veces hemos iniciado las vacunaciones, incorporado una vacuna, por ejemplo, en el mes de marzo. En este caso es en el mes de julio. Entonces, eso esperamos que quede claro. Lo otro, decirles que como son vacunas que tienen un doble objetivo individual de protegerse, pero de proteger a la población, necesitamos que todos los involucrados que le dije promuevan la vacunación y nos informemos de la seguridad que tienen estas vacunas, lo inmunogénica que son, eh, cómo podemos evitar que tengan efectos adversos como la fiebre, bueno, una cantidad de aspectos que vamos a ver, pero les pedimos de verdad, como dice la doctora Escandón, como mucha atención para preguntar lo que tengan dudas y ser bien seguros y asertivos en responder, porque si no, no vamos a lograr hacer que estas vacunas lleguen a quien tienen que llegar rápidamente. Decirles que, bueno, que para que llegar a este punto, que va a ser el 14 entonces de julio, que va a empezar la vacunación en todo el país, así lo pidió el laboratorio Calmet, que esperáramos hasta el 14 para que esté en todos lados. Fue muy laborioso conseguir este número de dosis, y entonces lo necesario para que los casos, que veamos que los casos dejen de ocurrir en niños, en adolescentes y en adultos, es necesario esto, entender que es una vacuna de esquema, que entra en el esquema, y el doctor Tairovich y la doctora Escandón ya
tienen algunas preguntas que ustedes han hecho y creo que las irán a ir repasando en la presentación, ya intentando aclararlas y después aclaramos las nuevas. Pero bueno, agradecerles una vez más que estén dispuestos a detener su tarea y ponerse a escuchar y luego a estudiar. Bien, gracias. Yo por último, rapidito, solo recalcarles que la instancia va a ser hasta 11:30 porque tenemos otras actividades, como estaba en la invitación. Por favor, limitarse a las preguntas que tengan que ver con este tema. Otras consultas saben que Ujú. pueden redirigirse tanto a la unidad de inmunizaciones del MSP como a nosotros sobre otras vacunas, pero ahora tenemos un tiempo limitado y ustedes tienen que volver al servicio, ¿bien? Bueno, Jeremy, cuando quieras. Bueno, voy a compartir pantalla. Nada, primero que nada, darle la bienvenida a todos. Creo que ya la mayoría ya me conoce. Yo soy infectólogo, pertenezco a la unidad de inmunizaciones. Primero que nada, quería darle las gracias a todos por conectarse, por esto mismo que estaban comentando de que se detienen las actividades para estas instancias más que de capacitación, yo las llamaría como de intercambio. Entendemos que cuando se introduce una nueva vacuna es natural que haya muchas interrogantes y que bueno, es un poco la idea de estar colaborando en estas instancias para poder apoyarlos a ustedes en todo lo que precisen. Como decía Tanya, en principio, la ronda de preguntas que va a ser al final de mi presentación y la de Tanya, en principio, en lo posible que se restrinjan al tema que hoy nos convoca, pero si surge la necesidad de generar nuevas instancias para abordar otros temas, estamos más que predispuestos a armar una instancia específica para esas dudas puntuales que puedan surgir o de algún tema en particular. Nosotros, con respecto a la última instancia que tuvimos, van a ver que si ya estuvieron en la previa, van a ver que hay algunos cambios en la presentación, justamente porque estuvimos hablando con algunos de ustedes y nos hicieron aportes valiosos como para que quede más clara la presentación. Entonces, por eso también quería darle las gracias por esa retroalimentación. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a arrancar, a ver si comparto. La están viendo todos, ¿verdad? ¿Se ve? Perfecto. Sí, se ve, se Se ve. ve, perfecto. Se ve, sí, se ve bien. Arrancamos. Esta es la agenda propuesta. Vamos a tocar básicamente los mismos 5 puntos que en la instancia pasada. Vamos a hablar primero que nada de la enfermedad por meningococo. En el punto 2 vamos a abordar la situación epidemiológica en Uruguay sobre esta enfermedad, no solo la del año 2025, sino también las situaciones de años previos. Y bueno, justamente esta situación epidemiológica nos va a llevar al punto 3, que fueron las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional Asesora de Vacunas para introducir justamente esta vacunación para la prevención contra meningococo. Luego vamos a hablar de cuáles son las vacunas que se van a introducir y finalmente vamos a mostrar cómo quedaría el esquema de vacunación, que ya les voy adelantando que es un esquema de transición, porque como van a ver, vamos a introducir además en conjunto con las meningocócicas la vacuna hexavalente. Entonces va a quedar solapado también con la coexistencia de la pentavalente. Entonces, al finalizar vamos a mostrar cómo va a quedar ese esquema, que lo tuvimos que también algún detallecito arreglar, porque como bien ustedes estaban atentos, tenía unos pequeños errores que ahora los mejoramos para esta presentación. Así que, primero que nada, enfermedad meningocócica invasiva. La enfermedad meningocócica en realidad es producida por una bacteria que se llama Neisseria meningitidis, que es un diplococo gram negativo, que sus formas de presentaciones clínicas son básicamente tres. Tenemos la meningitis, que es la más frecuente, en el 40 al 65% de los casos. La meningococcemia, es decir, la presencia de la bacteria en la sangre, que acá, como se puede ver en esta imagen, es lo que puede generar lo que se conoce como el púrpura fulminante, que esto es generador de importantes secuelas, amputaciones en algunos casos.
Es una presentación muy grave. Y después hay otras formas de presentación que son menos frecuentes, como la pericarditis, que es la inflamación del pericardio, la membrana que rodea el corazón, la artritis, es decir, la infección de una articulación, neumonía, conjuntivitis. Es distribución universal. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad está en todas partes del mundo, no es que afecte únicamente o esté concentrada en algún lugar. Sí es verdad que está concentrada en algunos casos para algunos serotipos, pero en realidad hay casos alrededor del mundo. ¿Tá? El reservorio es exclusivamente humano. Y existe el estado de portador entre el 5 al 15% de la población mundial según las estimaciones. Si bien no hay estudios de estado de portación en Uruguay, sabemos que a nivel mundial, más o menos los estudios internacionales, nos dicen que anda entre 5 al 15% de la población. Se transmite por vía aérea, es decir, ahora como vamos a ver en la siguiente presentación, la bacteria coloniza lo que es la nasofaringe y se transmite a otras personas al hablar, al estornudar, ¿tá? Y la enfermedad tiene un comportamiento clásicamente bimodal, ¿tá? Menores de 2 años y adultos jóvenes. Digo clásicamente porque justamente una de las cosas que ha estado pasando en Uruguay es que ese comportamiento tan bimodal no estaría pasando tan así y se está empezando a ver este desplazamiento de casos hacia otros grupos etarios, hacia adultos, adultos mayores, que eso no era el comportamiento clásico de la enfermedad. ¿Tá? Tiene una elevada morbimortalidad. ¿Qué significa esto? Los que se enferman pueden quedar con secuelas y los que se enferman frecuentemente también pueden fallecer. Hasta un 40% de letalidad en los casos de enfermedad meningocócica invasiva. Y en Latinoamérica, según datos de OPS, lo que sabemos es que el 20% de los casos que tienen una enfermedad meningocócica invasiva va a fallecer y el 20% de los sobrevivientes quedan con secuelas. Por eso hablamos que es una elevada morbimortalidad. Esto es un poco para explicar la etiopatogenia, lo que les estaba mencionando hace un rato. Lo que sucede es que la bacteria entra por vía aérea, se aloja lo que es la rinofaringe, la zona de la nariz, ¿da? Las fosas nasales. Ahí la bacteria coloniza esa superficie, se replica allí. Y el 99% de las personas queda como portadores asintomáticos. Es decir, está con la bacteria en su nasofaringe de forma sin ningún tipo de síntomas, ¿tá? Y en un menos del 1% de los casos es cuando la bacteria pasa al torrente sanguíneo y invade determinados órganos, ¿tá? Y es cuando se produce la enfermedad. Bueno, ¿qué es lo que sucede en Uruguay? ¿Cuál es la situación epidemiológica? Primero que nada, mencionarle de cómo se vigila en realidad en principio esto. La enfermedad meningocócica es una enfermedad de notificación obligatoria del grupo A. Esto quiere decir que cualquier médico o persona en el contexto asistencial que sospeche de una enfermedad meningocócica debe notificarlo las primeras 24 horas. Este, mm, y bueno, después se confirma obviamente cuando se tiene el resultado del cultivo de laboratorio. Muchos prestadores de salud tienen disponibles, bueno, de hecho hacen los cultivos, pero a su vez también tienen técnicas moleculares para detectar la presencia de la bacteria en distintos tipos de fluidos, como líquido cefalorraquídeo, en la sangre. Y bueno, lo importante acá mencionarles es que el Laboratorio de Salud Pública, sí, el Departamento de Laboratorio de Salud Pública, el DLSP, es el que realiza el estudio del serogrupo, que ahí nos puede decir qué tipo de meningococo es, si es el B, el C, el W, etc. En general, los prestadores cuando detectan el meningococo envía muestras para que el DLSP haga la serotipificación. Y esta es la situación en lo que va del 2025. ¿Tá? A la semana epidemiológica 25, en Uruguay se reportaron 15 casos y 2 fallecidos, que acá en esta tabla los vemos cómo se distribuyeron según el grupo etario. Vemos esto que les mencionaba, ¿no? Lo del comportamiento bimodal. Bueno,
No estaría siendo tal acá en Uruguay porque vemos que tenemos casos en todos los grupos etarios casi. Este, y sobre todo acá, de 15 a 64 años. Esto nos quiere decir que se está desplazando desde la población pediátrica, menores de 2 años, adolescentes, a grupos etarios más grandes. Y bueno, llevamos 2 fallecidos, lamentablemente, en un caso en un niño de 1 a 4 años y otro caso en mayor de 65 años. Y acá es la distribución de los serotipos desde el 2015 al 2025. ¿Tá? Podemos ver acá en las barras apiladas están representados según el color los distintos serogrupos que fueron serotipificados por el DLSP. Podemos ver que lo que era previo al año 2020, el serogrupo B era lo que predominaba, acá marcado en rojo. Pero podemos ver que a partir del año 2019 empezaron a aparecer, por un lado, los sin tipificar. Esto tiene que ver con que fueron detectados por biología molecular. Entonces, la biología molecular, si bien es una herramienta muy buena en el sentido que rápidamente te puede decir que se trata de un meningococo en pocas horas, sin tener la necesidad de necesariamente esperar el cultivo. El tema es ese, que no te puede decir qué serogrupo es. ¿Tá? Varios prestadores han implementado estas técnicas moleculares que ha determinado que empieza a aumentar un poco estas muestras sin tipificar. Pero más allá de eso, de que hay varias sin tipificar, dentro de las que sí se tipificaron a partir del año 2020, se ve que hay proporción de otros serogrupos no B. En este caso el C, acá representado en verde, y el W. ¿Tá? Cambiando el paradigma de que, bueno, lo que circulaba en Uruguay era meningo B, y bueno, ya no es tan así. Entonces, a partir de esta información y de este comportamiento, sobre todo también porque en el año 2024, como pueden ver, hubo también un aumento de casos, fue que en sesión extraordinaria la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, a partir de este aumento significativo de casos, especialmente a niños menores de 2 años y adolescentes, recomendó actualizar las estrategias de inmunización vigentes a la fecha. Como ustedes recordarán, desde el 2018 se estaban administrando, había una recomendación de vacunación, pero era para poblaciones especiales y no una vacunación sistemática como ahora se va a introducir. Y esa fue, de hecho, la recomendación de la comisión. Y bueno, ¿cuáles son las vacunas que se van a implementar? Vamos a mencionar eso. Son 2 las vacunas disponibles que se van a introducir en el esquema. Por un lado es la vacuna contra meningo B de marca comercial Bexero, que ya estaba disponible en realidad en Uruguay, no estaba en el esquema, pero estaba disponible, probablemente la mayoría de ustedes ya la conocen. Está compuesta por antígenos recombinantes derivados de Neisseria meningitidis del serogrupo B. Acá son esos antígenos recombinantes, están sus nombres aquí, los pueden ver, estos 4. Por eso también a esta vacuna se la llama MEN4B, porque son estos 4 componentes de antígenos de B. El grupo etario objetivo es vacunar a lactantes que cumplan con los criterios de edad y el esquema recomendado es de 3 dosis. La primera dosis a los 2 meses, la segunda a los 4 y la tercera a los 15. La vía de administración es intramuscular y puede administrarse con otras vacunas del esquema regular sin ningún tipo de problema. Y la segunda vacuna que se introduciría, que es la novedad, digamos, es la ACWXI llamada MEN5. ¿Tá? Este es un nombre comercial. Se llama MEN5 porque 5 viene de 5 y incluye 5 serogrupos: el A, el C, el W, el X y el Y. Su composición es justamente polisacáridos de serogrupos, de esos 5 serogrupos, conjugados individualmente a una proteína portadora, que en este caso es el conjugado diftérico, el CRM 197.
El grupo etario objetivo es todos los niños que cumplen 12 meses y los adolescentes al cumplir 11 años. ¿Por qué ustedes quizás se preguntarán, bueno, pero ¿por qué si, bueno, la idea era vacunar a niños, cuál es la idea de vacunar a los adolescentes? La estrategia de vacunar a los adolescentes responde al hecho de que las vacunas conjugadas como esta, la MEN5, se ha demostrado que eliminan el estado de portador o disminuyen el estado de portador. Sabemos que la mayoría de los portadores están en la población adolescente y son los que transmiten, en principio, la bacteria al resto de la población. Entonces la idea de vacunar a los 11 años responde a eso, vacunar a adolescentes con el fin de eliminar el estado de portador y así también bloquear el desplazamiento de casos hacia otros grupos etarios. ¿Tá? La vía de administración también es intramuscular y también puede coadministrarse con otras vacunas del esquema nacional, no hay que esperar intervalos específicos, no hay ningún problema con otras vacunas del esquema, lo mismo con meningo B, se daría con la neumocóxica 13 valente sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, entonces, ¿cómo va a quedar el esquema entonces con las vacunas meningocócicas? A partir de julio del 2025, que la doctora Pires ahí nos estaba adelantando que va a ser sobre la segunda quincena del mes de julio, se establece la elegibilidad para las vacunas antimeningocócicas B y ACWXI en función de la edad cronológica y la fecha de nacimiento. Tenemos, en la primera infancia se va a vacunar con meningo B a los lactantes nacidos a partir de mayo, que en julio, al cumplir 2 meses, ya son candidatos a recibir la primera dosis. La segunda dosis se va a administrar a los 4 meses. De esos niños que nacieron en mayo del 2025, y la dosis de refuerzo se va a administrar a los 15 meses para esos niños que nacieron a partir de mayo del 2025. ¿Tá? Y con respecto a la MEN5, está lo mismo, indicada para niños que cumplan 12 meses de edad a partir de julio de 2025. ¿Tá? Es una dosis única y no tiene necesidad de refuerzo en la infancia, a menos que haya alguna situación especial que ahora más adelante lo vamos a ver. Y bueno, los adolescentes, lo mismo, se va a administrar una dosis de MEN5 cuando cumplan 11 años a partir de julio de 2025. Una aclaración muy importante es que para la vacuna Bexero se aplicará solo a los niños y niñas nacidos a partir del 1 de mayo, sin indicación de captación retroactiva para otras edades. Al ser una incorporación planificada en el SEP, no hay nivelación o catch-up. ¿Qué queremos decir con esto? Es que se va a vacunar con Bexero, se va a iniciar el esquema, no se van a continuar esquemas. Todo niño que haya iniciado de forma particular previamente el esquema lo completará como lo había iniciado de forma particular. ¿Tá? No se completan esquemas con Bexero para niños que ya lo hayan iniciado. ¿Tá? Y para la vacuna conjugada MEN5 se aplicará solo a los niños y niñas que cumplan 12 meses, un año, es decir, un año, a partir del 1 de julio de 2025 y adolescentes que cumplan 11 años después del 1 de julio de 2025. ¿Tá? Estas vacunas están destinadas a iniciar el esquema de vacunación, como les decía, y no a completar esquemas previamente iniciados. ¿Tá? Esto lo quería decir varias veces porque es muy, muy importante y de seguro es una consulta que ya han tenido y que van a tener de aquí en más. Ahora pasando a las situaciones especiales, bueno, esto no ha cambiado mucho en realidad. En situaciones especiales se recomienda la vacunación para varios escenarios: la asplenia anatómica funcional, el déficit del complemento, el tratamiento con inhibidores del complemento como eculizumab, inmunodeficiencias combinadas o primarias graves, receptores de trasplantes de progenitores hematopoyéticos o sólidos,
y niños, niñas y adolescentes que tengan infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Estas son las situaciones especiales en las que, independientemente de la edad de la persona, también están indicadas y se administrarán estas vacunas. ¿Cómo va a ser el esquema en estas situaciones especiales? Bueno, en el caso de, obviamente, para estas situaciones especiales, la recomendación es que se administren las dos vacunas. Por esto que estuvimos hablando de que hay que cubrir, por un lado, el serotipo B y por otro lado los otros. Entonces, en situaciones especiales, la MEN5 se va en lactantes de 9 a 23 meses, dos dosis con intervalo de 0 y 3 meses, y en niños mayores de 2 años, adolescentes y adultos, dos dosis en un intervalo de 0 y 2 meses. ¿Tá? Menores de 9 meses, en principio, esta vacuna no está habilitada para su administración en menores de 9 meses. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué hacemos? Si a un niño le diagnostican a los 6 meses, por ejemplo, una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, bueno, se espera a los 9 meses y ahí se puede empezar a administrar, no antes. ¿Tá? Y con respecto a VEX0, se puede empezar a administrar a partir de los 2 meses también. El esquema vacunal para lactantes de 2 a 11 meses son dos dosis a los 2, 4 meses de vida, con refuerzo a los 15. Básicamente es el esquema regular, independientemente de que tenga una situación especial, ya a ese niño le tocaría la vacunación. En niños de 12 a 23 meses en situaciones especiales serían dos dosis separadas 2 meses más un refuerzo a partir de los 12 meses de la última dosis. Y bueno, en estos casos se considerará la dosis de refuerzo cada 5 años si persiste el riesgo de enfermedad meningocócica invasiva o un caso de exposición. Esas situaciones en realidad, en principio, deberían estar indicadas por su médico tratante. El clínico evaluará si es necesaria o no la revacunación. Este, por ejemplo, un niño que está recibiendo un determinado biológico, quizás si sigue recibiendo ese biológico va a seguir requiriendo la revacunación, pero en otras situaciones no. Pero para estas situaciones especiales, recuerden siempre que lo ideal es que cuenten con una receta médica. En el caso de, para que, sobre todo la receta, ¿para qué? Para que a ustedes les especifique cuál es el esquema que tienen que seguir. Y bueno, lo que nosotros recomendamos siempre es que si a ustedes les genera dudas, ya sea la receta que les trae el usuario y demás, siempre se pueden comunicar con nosotros o establecer un contacto directo con el clínico para consultarles bien, porque en principio quizás no sea tan necesario de que diga en la receta cuál es la causa de, porque por ejemplo, que diga VIH en una receta a veces puede generar este, em, un tema complejo para el usuario y demás, de no querer compartir su situación, su diagnóstico, eso podría llegar a pasar. Entonces, en realidad, lo más importante, más allá de que diga el diagnóstico, lo que a ustedes les tiene que tener claro es que tiene que estar especificado cuál es el esquema de vacunación que ustedes tienen que seguir, porque si no es como muy difícil. Y ante dudas de que no puedan comunicarse con el clínico o cualquier otro inconveniente, siempre recuerden que se pueden comunicar con nosotros, con la lucha directamente también, y los podemos orientar a cómo es el esquema vacunal. Pero estamos hablando de situaciones especiales que son excepcionales, y no sería el esquema regular. ¿Tá? Y bueno, ahora hablarles un poquito del tema de los ESAVIS, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Este, mm, Cada vez que se introduce esta vacuna o cualquier otra, se hace una vigilancia de lo que se llama post-comercialización de la seguridad. En realidad sabemos que por eso se introducen, tienen una seguridad aceptable estas dos vacunas, pero de forma sistemática para esta vacuna o cualquier otra, se vigilan los efectos adversos a la población.
Para eso es muy importante que cuando exista o se sospeche un evento adverso, se notifique al sistema de vigilancia de farmacovigilancia, valga la redundancia. Y esto en realidad no tiene implicancias punitivas, no busca tampoco, bueno, hubo un error programático, no. El objetivo de que se notifique al sistema de farmacovigilancia es generar evidencia para la población en la cual podamos decirle al público en general, estas vacunas en la población uruguaya tienen un comportamiento seguro. Ya sabemos por los estudios internacionales que son seguras, pero es importante nosotros de todas formas vigilar qué pasa en el Uruguay. Bueno, es muy importante que cualquier persona, no tiene por qué ser el médico tratante, haga la notificación al sistema de farmacovigilancia y ahí se evalúa caso a caso. ¿Tá? Es muy importante este punto y que si llegan a detectar un efecto adverso lo notifiquen para que lo podamos evaluar y podamos vigilar de forma sistemática el comportamiento de estas vacunas en nuestra población. ¿Cuáles son las precauciones y las contraindicaciones? Bueno, en realidad las precauciones es en niños con antecedentes de convulsiones febriles se recomienda luego de administrar la vacuna vigilar, pero, perdón, pero ello no implica que sea una contraindicación a la vacuna. O sea, un niño que tuvo una convulsión febril no contraindica que se vacune nuevamente. Sí es importante vigilarlo, recordarle a los padres que estén atentos por si eso llegara a volver a suceder. ¿No? Las vacunas, como les comenté más temprano, pueden administrarse en personas con inmunosupresión. Este, Aunque sabemos que en pacientes inmunodeprimidos, en realidad la respuesta inmune frente a la vacuna, justamente al estar inmunodeprimidos, puede ser, no puede ser una respuesta que no es óptima, pero en estos casos en realidad se prioriza la protección parcial frente al riesgo de la enfermedad. ¿Tá? Y en situaciones de enfermedad crónica descompensada, evaluar clínicamente la pertinencia del momento de la administración junto con el equipo médico tratante. Si a usted le llega con cualquier otra vacuna, si le llega a un niño que está con dificultad respiratoria, tiraje, ruidos audibles a distancia, bueno, en esos casos le recomendarán consulte con su médico tratante y ahí que lo habilite el tema de la vacunación. Y otra cosa importante que les quería mencionar en las precauciones es que estas vacunas no tienen ni timerosal ni ayudantes derivados del aluminio que en la población general es una pregunta que frecuentemente, bueno, al menos a nosotros nos hacen, probablemente a ustedes también. Y ahora sí, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas? La hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquier componente de las vacunas. Acá dice de las vacunas, pero estamos hablando de meningococo, ¿no? No hay, todas las vacunas tienen componentes distintos, entonces es muy difícil que una persona tenga una contraindicación absoluta a recibir todas las vacunas. ¿Tá? Pero claramente, si una persona tiene un antecedente de hipersensibilidad a un componente de la vacuna Bexero o la vacuna Menfai, eso le contraindica la vacunación. Y al momento de la vacunación, tener una presencia de fiebre mayor a 38,5 o un cuadro agudo moderado a grave, también contraindica la vacunación. Y bueno, ahora sí, para terminar esta primera charla, el esquema de transición, ¿cómo quedaría? Este, mm, lo que está marcado acá en verde son las vacunas que ya estaban en el esquema y las que están marcadas en celeste son estas que se estarían incorporando. Entonces, a partir de ahora de julio, cuando estén disponibles las vacunas, todo niño que cumple 2 meses va a recibir la hexavalente, sustituyendo a la penta y la IPV, ¿tá? La Neumo 13, que ya estaba, y la primera dosis de meningo B. Cuando cumpla 4 meses, ese niño que ya recibió Hexa, Neumo 1 y meningo B va a recibir
nuevamente Exa, la segunda dosis de Neumo 13 y la segunda dosis de Meningo B. A los 6 meses va a continuar con la hexavalente, sustituyendo a penta e IPV. Y luego a los 12 meses, siempre la de los 12 meses y la dosis de la Menfy. ¿Ah? Y luego a los 15 meses va a recibir la hexa y la dosis de refuerzo de meningo B. Y ahí, en ese caso, terminaría el esquema de lo que tiene que ver con IPV. Ya no sería, serían sus 4 dosis, ya no sería necesario seguir vacunando con IPV. ¿Tá? Porque el concepto que debemos llevarnos de esta charla es que el esquema de polio son completar 4 dosis. Pero bueno, ¿qué pasa con los niños que ya tienen su primera dosis de penta? Bueno, y de IPV. Bueno, en esos casos van a seguir con penta y con IPV. La diferencia va a ser que cuando lleguen a los 15 meses, va a recibir su dosis de penta y luego, cuando llegue ese niño que ya arrancó con penta e IPV, cuando llegue a sus 21 meses, se le va a adelantar la dosis de IPV de los 5 años a los 21 meses. Esa es la idea. Y como ven acá completó sus 4 dosis de IPV, entonces no sería necesario seguir vacunándolo contra IPV. Pero ¿qué pasa si tengo un niño mayor de 21 meses en este momento? Que seguramente hay, claramente hay. Bueno, ese niño va a recibir su cuarta dosis de IPV a los 5 años porque esta de los 21 meses ya la pasó y no la recibió. Pero no la vamos a adelantar ni esperamos a los 5 años y la damos en ese momento. ¿Tá? Esto probablemente va a generar dudas entre los presentes, que bueno, ahora cuando terminemos las charlas lo volvemos a retomar. Pero el concepto es ese, que la idea de tener IPV es tener 4 dosis. En caso de que ahora lleguen a los 21 meses, se le adelanta la de los 5 años a los 21 meses, y en caso de haberse pasado ya ser más grande de 21 meses, se la dará a los 5 años, como ya venía en el esquema. Esto es un esquema de transición, y a qué nos referimos con esto es que seguimos dando pentavalente porque seguimos contando con stock de pentavalente. Pero una vez que se terminan las pentavalentes que tenemos, la idea es justamente ya pasar directamente a administrar hexavalente y por lo tanto estas dos vacunas no estarían en el esquema regular. Sí la vamos a seguir teniendo, sobre todo a la IPV, porque como ustedes saben, hexavalente es de células enteras, entonces puede pasar en algunos casos de niños que tengan contraindicación a recibir vacunación con células enteras, hay que darles los distintos componentes por separado, como veníamos haciendo, la HIV por un lado, la hepatitis B, etcétera, etcétera. ¿Tá? Pero en el esquema propiamente dicho va a ser solamente hexavalente sustituyendo a estas dos. Y bueno, nada, nuevamente darle las gracias. Esta diapo es muy importante, seguramente ya lo tengan, pero nos pueden escribir a inmunizaciones cuando tengan dudas o consultas por estos temas. A veces nosotros preferimos cuando nos escriben, además de plantearnos el caso, nosotros lo que recomendamos también es que nos dejen un número de teléfono, así los podemos llamar para preguntarles algún dato que quizás faltó en el correo o algo. En general, creo yo que respondemos, bueno, dentro de la medida de lo posible, de forma ágil. Pero bueno, entiendo que muchas veces a ustedes seguramente les pase de que tengan al usuario ahí en el momento y precisen una respuesta rápida para no perder la oportunidad de vacunación, lo cual está muy bien, pero hay veces que son situaciones complejas que tenemos que hacer la revisión correspondiente caso a caso y a veces no siempre es posible solucionar en el momento la situación.
Entonces, por eso nosotros siempre preferimos que nos manden correo o nos llamen. Y bueno, en caso de que no se pueda resolver en el momento la situación, se citará nuevamente al usuario para que reciba su vacunación. Nada, darles las gracias a todos. Y creo que capaz que primero que nada pasar a la presentación de Tanya para que luego sí hagamos la ronda de preguntas o no sé cómo prefieran ustedes ahí desde la lucha No sé si que tienen ahora consideren. algunas consultas, capaz si tienen algunas consultas. Río Branco, Buenos hola, días. ya. Una consulta con respecto a la hexavalente. En estos días nos estará llegando a todo el país la hexavalente, ¿verdad? Pongo un ejemplo. Lunes 7, por decirte algo, llega un niño que cumplió 2 meses el día anterior, por decirte algo. En el sistema SIB no aparece para marcar la hexavalente. Si ese niño me llega ese día, yo comienzo la hexavalente, como tú indicaste, Jeremy, pero ¿cómo lo marco en el sistema o cómo le entrego el certificado a la mamá de que fue dada esa vacuna si no aparece en el SIP? Vale, lo que vos le contestes. Gracias. Yo les digo algo antes de Bueno, miren, lo que hemos hablado y lo que se ha indicado, no sé si le llegó el comunicado y también por WhatsApp, porque hemos intentado reiterarlo mucho, hasta que no tengan a ver, primero les explico, ¿por qué no está la hexavalente en el SIP? Porque se decidió que apareciera de forma simultánea cuando ya tengan todos los centros de vacunación la vacuna Bexero. Y ahí nos aseguramos de la trazabilidad que se comiencen en simultáneo ambas vacunas. Es la manera de asegurarnos, ¿no? Entonces, los niños que lleguen ahora al vacunatorio se les va a administrar pentavalente. Van a continuar administrándose pentavalente como se está haciendo hasta ahora. Mi recomendación, que fue una de las recomendaciones que le hice, es llevar un registro paralelo donde ustedes puedan indicar el número de contacto del tutor para poder contactarlo posteriormente, además de que en esa instancia le van a explicar, padre, a partir del 14 vamos a tener disponibilidad, porque también se la tiene que administrar la Bexero, de una vacuna que tiene tal beneficio, que se la tiene que administrar el lactante, que es muy importante, y ahí ese que se administró Penta, lo van a contactar, van a tener el registro y la seguridad de que va a venir para la meningo, ¿no? Pero eso ya continúa con Penta y sigue con Penta. La EXA no la va a recibir, van a recibir EXA a partir del 14. ¿Se entendió? sería como así. Si el lema siempre es no perder la oportunidad de vacunar, ¿por qué vacunarlo el día 7 de julio? Porque ese ejemplo que pusiste está perfecto. Si viene alguien de 7 meses a vacunarse el 7 de julio, la oportunidad de darle las vacunas que tienen la penta, la polio y la de neumo son importantísimas, importantísimas, porque ahora tengamos una vacuna nueva, no perdieron la importancia de las anteriores. O sea que hay que vacunarlos porque nosotros no sabemos si esa persona va a volver. Lo de siempre, no sabemos. Y tienen los Fue mismos ese día, componentes. fue ese día. Entonces, lo estamos inmunizando para lo que lo inmunizamos siempre hasta hoy, para la vacuna para los 2 meses, pero no puede perderse el beneficio de vacunarse con vacunas antimeningocócicas. Entonces, lo que sugiere la doctora Escandón está perfecto. Déjenlo anotado, anótenlo en un papel que después del 14 puede volver o lo van a contactar para que vuelva a administrarse esa vacuna antimeningocócica, que todo el mundo la conoce, porque las personas en el Uruguay de meningitis y de púrpura fulminante saben más que cualquiera de nosotros. Todos los papás saben. No hay ninguno que no sepa. O sea que van a volver a eso. Después del 14 han decidido eh, por razones que no sé cuáles, Logística, sí. logísticas, pero no importa, podrían haber habilitado la EXA antes, pero se habilita a partir del 14. Entonces, esos niños que empezaron con Penta, lo mejor es que cambien al esquema que le toca por estar en el Uruguay cuando lleguen a los 4 meses. A los 4 meses ellos siguen con lo que está indicado a los 4 meses en este país. Pero ahí a los 2 meses, por estos 14 días, eso va a ocurrir. Va a ocurrir. Esa pregunta está muy bien y es así. ¿Se entendió?
Es Y como van a quedar desfasados, ¿no? ¿Por qué quedarían Sí, desfasados? sí quedan desfasadas, las vacunas sí. Claro, Sí, entre Claro, las pero, 60 pero no sigue, importa. y las pero sigue 80. teniendo su rango etario es el que le Sí, corresponde. sí, sí, No está. Pero habría era eso la problema. pregunta. No Está. importa. Es trabajo extra para ustedes y para la familia, como siempre es mi lema. El tener coberturas altas depende de ustedes y de la familia, porque la familia va a tener que registrar eso, de que se vacunó en un momento para una cosa, pero puede venir, si viene el 15 a darse las vacunas de B. Lo otro que tiene que quedar claro es que las vacunas que se dan a los 2 meses son todas inactivadas. Por lo tanto, si vino el 7 de julio, ustedes lo pueden citar para el 15, porque es una vacuna inactivada. No tiene que esperar un mes, no tiene que esperar nada. Apenas tengan la vacuna, la llaman y le dicen, venga. Y después, si ustedes lo quieren en vez de el día 7 darle todas sus dosis el día 15, también. Pero eso ustedes lo saben. Eh, el desfasaje se puede organizar o se puede continuar como quieran. Lo que sí es que no pierdan la oportunidad de vacunar a esa persona. Siempre nos pasa lo mismo. Todos creemos que va a volver y puede que no vuelva por miles de causas. O sea que el día que está en el vacunatorio, vieron que a veces a ustedes le pasa, hay una vacuna, por ejemplo, tienen SRP, pero no tienen varicela. Nosotros los pediatras lo vemos. Y decimos, ay, ¿por qué no le dieron varicela? ¿Cómo quedó desfasado? Y bueno, quedó desfasado porque no había. Y no importa. Bueno, ahí sí es más complicado. Pero en este caso, que son vacunas inactivadas, el tiempo es cuando quieran. Bien, Jeremy, si querés, que vi que levantaste la mano algo al respecto. Sí, no, porque vi algo en el chat que es muy importante, justo lo que estaban preguntando era el tema de por qué Bexero en el muslo izquierdo. Lo que sucede con Bexero es que sabemos ya de inicio que es una vacuna muy reactogénica, entonces para la vigilancia de SABI es que les pedimos que la administren sistemáticamente en el muslo izquierdo porque como se administran varias inyecciones, podamos nosotros con precisión saber si podemos atribuir a ese ese evento adverso a Bexero y si se administran en cualquier lado, después es muy Claro, difícil poder hacer la trazabilidad del ESAVI. para Es poderlo por eso. identificar. Yo le puse recién en el chat. Sí, y lo otro que Ah, recuerden, porque pongamos una vacuna nueva, no nos olvidemos de lo que sabemos de las otras. La vacuna hexavalente o la pentavalente siguen teniendo bordetella pertussis, que es muy retogénica, muy. Son iguales en eso. Dan dolor, dan edema, pueden dar bastante edema y rubor. Bueno, entonces por eso es que no queremos confundirnos, porque la otra vacuna puede dar un efecto parecido. Entonces, está bien eso que decidimos entre todos, que haya un lugar de la vacuna nueva, porque también es una responsabilidad mirar los ensayos y esto que decía Jeremy, que cualquiera de nosotros, ustedes, cualquier personal de salud, la familia, cualquiera puede reportar un ensayo que le parezca, bueno, pues se analizará, pero bueno, está muy bien, eso es una responsabilidad. Bien, había visto que iPhone 2 fue la primera persona que vi. No, dice iPhone 2, no sé cuál es el nombre. Sí, hola, buenos días. Soy Buen día. yo, Alba de Misurraco. Alba, ¿cómo Una andás? Bien, y ustedes, muchas gracias por la nueva charla. Dos preguntas concretas. Bien. Una, ¿por qué la elección de dos vacunas diferentes y de estas vacunas precisamente? ¿Y En Pay por qué? Bectero decís. Exacto. ¿Y por qué en las situaciones especiales se eligen las dos vacunas? Porque para las distintas edades, en definitiva, será el médico el que determine cuál se le va a dar, pero en función de qué. No sé sí, si se entendió. se entendió claramente. Era por la situación epidemiológica de que históricamente en Uruguay teníamos meningo B circulando, pero ahora ya no es así. Tenemos meningo B No, y además tenemos per- otros serotipos. perdón, Eh, Jeremy, sí, pero eso lo entendí claramente, pero
si uno mira los componentes de una vacuna y otra, el único repetido, digamos, en la VEX0 sería el componente A. Ninguno de No, los que existe en la no, Menfy. Bexero no tiene componente A. Tiene 4 proteínas, que una tiene un nombre parecido que se llama A, creo, no sé cuánto. NHBA. Ahí va, está. NHBA. Pero eso no, es un tipo Eso. de proteína presente en el meningo B. No es que Está, sea meningo A. Son está. distintas. Bueno, y O sea, entonces, Bexero solo protege contra B y la Men5 sí protege contra A, C, W, X, Y. porque hay Y una población, por ejemplo, los niños que nosotros arrancamos ahora, nacidos a partir de mayo, que a los 15 meses reciben la VEX0, que en oposición vamos a tener los niños que al 1 de julio cumplan el año, van a recibir la Menfy. Son vacunas diferentes. sí, Ah, no sé si se entiende lo que quiero Entiende saber. perfecto. Sí, a ver, para el caso de los niños van a quedar protegidos con las dos tipos de vacunas. Lo mismo va a pasar con el caso de las situaciones especiales, cosa que es un avance, porque hasta ahora, capaz que ustedes no lo saben y lo sabemos solo los que estamos con las situaciones especiales. El ministerio daba solo la vacuna conjugada, la Menveo que ustedes daban, no les daba B. Ahora les va a dar B y MEN5, que es a los efectos lo mismo, una vacuna conjugada que protege contra estos 5 serotipos que acaba de decir el doctor Tairovich. Los niños pequeños, los menores de 2 años, que son los que clásicamente tienen la mayor carga de la enfermedad, van a recibir la protección de las dos vacunas. A los 2, 4 y 15 meses PEC0 y al año MEN5. O sea que si ustedes preguntan, ¿los niños pequeños sí están protegidos con las dos vacunas? Sí. Y el niño de 11 años está protegido contra los 5 serogrupos de la vacuna conjugada, ¿sí? Y la razón es que en edades mayores, si ustedes miran la presentación que la van a tener, predominan esos serogrupos. Y además, como explicamos, vacunar a los adolescentes tiene un beneficio doble. Ellos no enferman y además hacen un efecto rebaño a toda la población, que es lo que necesitamos. Y de ahí es que otro de los pedidos a los vacunadores que tienen tanta tarea y que tienen que hablar con tantas personas, es que cuando un adolescente llegue al vacunatorio le digan, tenés 3 vacunas muy importantes para administrarte. Tu refuerzo de DPT, tu vacuna HPV para el futuro, porque es muy importante, y la nueva vacuna antimeningocócica. Ojalá que las familias vayan por la vacuna antimeningocócica y ustedes le puedan ofrecer al adolescente que ofrecer, no, recomendar fuertemente que se vacune con las 3 vacunas y no entremos con eso de si son obligatorias o no. Están en el esquema porque son muy importantes. Sí, Muy- yo les iba a comentar, estaba igual, es muy importante tu pregunta, porque puede ser dudas de otros, pero la respuesta a esta pregunta, además de este intercambio que vamos a tener, es el inicio de la presentación de Jeremy, que igual yo sé que cuando se lea, es medio engorroso, pero es como la explicación donde ustedes pueden por ustedes mismos analizar y ver la circulación que había, los grupos etarios de mayor incidencia, y eso contesta a por qué se implementó este esquema. No sé si sé que es Bueno, respondido, tenés otra consulta, Alba. no, muchas gracias, Gracias a muchas vos. gracias. iPhone Virginia, veo que iPhone Virginia tiene la mano levantada, no sé si. Bueno, continúo a ver quién más ha levantado la mano. Sarandí, grande. Hola, buen día. Hola. Hola, buen día. En realidad es para consultar si el inicio es con Penta, ahora en estos 15 días que no va a haber
que no va a llegar la VEX0 y no se puede empezar con hexavalente hasta que no llegue la VEX0. Cuando vengan el primer contacto le damos penta, neumo y polio. Y se Y con- lo citamos para después del 14 para la VEX0. Cuando vengan a los 4 meses, si ya está en tiempo de darse las 4 juntas, porque tenemos que seguir con penta, ¿verdad? Sí, seguimos con penta. Los que inician con Empieza penta con continúan penta, con penta. termina con penta. Termina con penta. Entonces ahí, por ejemplo, a los 4 meses, si ya está en la oportunidad de darle las 4 vacunas, daríamos VEX0 en una pierna y 3 vacunas en la otra. VEX0 se va. A ver, cuando vos me decís, igual la cuarta dosis, cuando vos me hablas de cuarta No, dosis, ¿qué te referís, perdón? 4 meses. a los 4 meses. A los 4 meses. Cuando llega a los 4 meses, si está ya pasado de que tenga que recibir penta, neumo y polio, y a su vez ya esté en tiempo de recibir también la segunda VEX0. La segunda VEX0. Bien, ya te entendí. Serían 4, tendríamos que darle 4 vacunas ahí. La VEX0, Porque, sí, generalmente la gente no viene exactamente en fecha, y sí, sino por que se eso. corre un poquito. Por eso, pasa que nosotros hemos sido muy insistentes. Yo entiendo que uno lo ve como que es mucho, pero somos muy insistentes con la VEX0 porque que sea en Sí, el muslo izquierdo, porque como había bien, comentado Jeremy, es reactogénica y estamos realizando la introducción de una nueva vacuna y hay que realizar bien. una vigilancia bastante activa y es nuestra manera de poderlo identificar, porque si no, se nos confunde, cada ser humano es distinto, cada organismo es distinto, es un bebé. Y ahí podemos identificar que luego estadísticamente, ahora no se ve, pero de aquí a un tiempo estadísticamente podemos decir tanta cantidad, tanto porcentaje tuvo reacciones locales, hubo más incidencia en tal edad a los 4 meses, hubo mayor incidencia a los 2 meses y ahí la unidad de inmunizaciones y el ministerio puede tomar medidas en cuanto a cómo ven que se progreso. ¿Se entiende? Sí, por eso digo, o sea, que estaría correcto darle VEX0 en la izquierda En la y las 3 izquierda. dosis en la otra Exero es en la izquierda. otra pierna. Bien. Y también otra cosa que quería preguntar, por ejemplo, si llega a los 3 meses el niño por primera vez a vacunarse, ahí haríamos como siempre los atrasados. Como Se le siempre daría avanzado. neumo y VEX0. Como Empezaría ahí siempre. la... Como siempre han Perfecto. hecho ustedes. Si viene atrasado, le correspondía vacunarse, vamos al ejemplo que ponían antes, el 7 de julio, y viene el 15, ahí le va a tocar el nuevo esquema. Ahí va a empezar No, con penta, cerca con de la fecha VEX0, sí. pero se empieza con todo. Pero te entiendo, pasado que es recuperación de Cuando esquema vienen a los 3 atrasado. meses, vienen a los 3 meses, Se vacuna. ahí se da igual que si tuvieran 2. Continúa la recuperación de dosis. Exacto. Perfecto. Bien, Y eso, gracias. y eso va a pasar, sí, que llegan tarde, sí, va a pasar. Y sí, porque lo más seguro es, Igual hay mucha ahora gente que... cuando yo de mi presentación, como en la anterior, hay algunos ejemplos de ciertos atrasos y cómo pueden proceder en algunos casos específicos que ya el Ministerio de Salud Pública lo ejemplificó, ¿está? Perfecto. Y a los 11 Y te lo voy a años compartir. a los 11 años haríamos lo mismo, daríamos la meningo en un brazo y DPAT y HPV en el otro. Sí. Ujú. Bien, gracias. Gracias a Hola, vos. buen día. Yo no podía sacar el audio, no podía hablar. Niña. Mi consulta es con el esquema. A los niños de 1 añito que le vamos a dar Menfai. Sí. Sé que la meningo no se repite en la infancia, pero ¿esos niños se le vencen a los 11 años la Menfai? A los 11 años le va a tocar su esquema. A los 11 años le corresponde. Le va a tocar su Así, esquema. Lo que se al va a año, primera dosis, y luego se le vence y se vuelve a vacunar a los 11 años, segunda dosis. No es que se vence, a los 11 años le va a tocar lo que le corresponde a los 11 La años. pregunta va a ser el vencimiento en el SIB, si le ponen vencimiento o no. Tu Bueno, pregunta es por el vencimiento en el Pero SIB. en el SIB no va a aparecer un vencimiento. Cuando él termine su dosis de los 5, le van a decir que vuelva a los 11. No sé qué. ¿Cómo, cómo no? Es No, como sí, la pero polio que nosotros lo tiene ponemos, lo tiene se que vence a los justificar. 5 Sí, a años. los 11 le A correspondería, los se le 11 administraría otra a dosis, los Virginia. 11 es su esquema, le toca eso.
Sí. Porque en el comunicado que mandaron dice, MENFAI, dosis única al año, no se repite en la infancia, y abajo dice adolescente, dosis única, 11 años. Es por eso mi duda. Sí, pero era como, ¿sos Virginia García? Sí. Fue como lo hablamos, que lo hablamos telefónicamente. Cuando te dice dosis única es porque se está refiriendo a esa nueva, ¿cómo decirte? A esa nueva introducción del esquema de transición. Es eso. Pero sí, los niños que inician desde los 2 meses que van a recibir 2, 4, 14, a los 15 refuerzos y van a recibir ese al año, se le va a administrar a los 11, ¿está? En esos casos. No, sí. Todo. Yo sigo la MENFAI que se da al año. Sí. Se da al año, se vence Claro. a los 11 años, se vuelve a administrar a los 11. Perdón, yo entiendo lo que dice Virginia. Lo que quisimos poner ahí con ese comunicado que quizás no quedó del todo claro, es que, claro, la dosis de MEN5 es una dosis única, no es como Bexero que se tienen que dar 3 dosis para asegurar la Para inmunidad. completar el O esquema. al año o a los 11. Al año y a los 11, exactamente. Es una dosis, no es un esquema que se tengan que dar varias dosis, como Bexero, que se tienen que dar 3. A eso nos referimos con dosis única. Ya con una dosis es suficiente para la inmunidad. Ok, bárbaro, gracias. Por Ya. favor. Cintia Viacaba. ¿Qué hora es? Yo ya casi tengo que darla. Sí, yo también. Hola. Mi consulta era la cuarta polio a los 21 meses. Cuando dicen que viene con más de 21 meses, que por lo general vienen, ¿qué quiere decir? ¿Que a los 22 meses ya no le damos? ¿Se lo dejamos para los 5 años? Claro, si tiene 22 Exacto. meses ya es mayor, entonces le Está. corresponde a los 5 años, ya no tiene 21, es mayor. Bien, perfecto, gracias. Sauce y Estela Figueroa. Vamos a contestar esas dos más y pasamos a la presentación. ¿Bien? Sauce. Buen día. Bien, ¿Qué tal? se escucha mal, no sé si tienen varios ¿Ahora me micrófonos. escucha? Seguro. Háblame ¿Ahora ahora. me escucha? ¿Sí? Ahora sí. Perfecto. Mi consulta es la siguiente. El año que viene, un niño que cumple un año, le vamos a dar la MEN5 y a los 15 meses la Bexero. Sí. Perfecto. Esa era una duda. Y después me gustaría que aclararan el esquema de los niños que fueron vacunados anteriormente, en forma particular. Los que se van Por situaciones que se puedan dar. Ahí lo que se puso en el documento técnico y en un comunicado que sacó el Ministerio con la Sociedad de Pediatría es que quienes puedan certificar un esquema completo no reciben refuerzos, pero lo tienen que certificar. Van a ver que muchas personas van a decir, en alguna época cuando Bexero era un problema, muchos niños recibieron Bexero en su primera infancia y no recibieron nunca una vacuna conjugada cuadrivalente. Entonces es quien lo pueda certificar. Entonces, bueno, ahí es para ustedes otra tarea adicional. Vienen con papelitos, con cosas enganchadas en viejos esquemas, si es que no lo actualizaron en el CIP, ¿verdad? Si son Sí. niños pequeños de ahora, sí, están todos ingresados después del 2017, pero puede haber, el otro día conversábamos, hubo una época en el año 2017-18 en que el problema era meningococo B, entonces no muchos niños recibieron la cuadrivalente, o sea que es quien pueda certificar, como siempre, quien tenga los documentos, y si ocurriera que ustedes tienen duda o que la familia tiene duda, hay que decirle que, bueno, que está indicado que a los 11 años le dé una dosis de esta vacuna conjugada. Y no va a ocurrir ninguna cuestión especial si recibieron Menactra, supónganse, y ahora reciben esta. Bien. Así quedó puesto. Quien certifique, tiene que certificar. Porque si no, lo que puede pasar, ¿saben qué es? Si uno da lugar a la duda, sí, me parece que sí, bueno, le parece que sí, entonces no se la doy.
empezamos a tener dudas y a perder oportunidades de que rápidamente las personas de 11 años se vacunen y tengamos ese efecto rebaño para los adultos que están enfermando. O sea que es quien pueda tener documentado. Perfecto, muchas gracias. Bien. Estela Figueroa. Hola, Hola. buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas dudas ya ahí se estuvieron hablando, pero algunas cositas que me quedaron colgadas porque nosotras ninguna de San José pudimos, ninguna funcionaria pudimos conectarnos en el anterior. Hemos estado leyendo, tratando de interpretar, pero bueno, hay cosas, y la verdad que en los grupos como que me he perdido y Igual ha hemos sido la estado... misma capacitación y esta ha estado más completa, entonces, Bien, perfecto. Sí, sí, sí. Pero digo porque, bueno, algunas cosas como que todavía tengo colgadas. Y nosotros recibimos hoy, por ejemplo, la hexavalente. Pero la hexavalente sí o sí comienza con la 14. meningo el 14. No podemos empezar ahora antes, No, ¿no? lo que acabamos de decir hace un ratito, penta. El niño llega y se le administra penta, no se puede perder la oportunidad de vacunar. Y ese niño que empieza con penta, continúa con penta. Perfecto. Bien. Después lo otro, bueno, los de los 21 meses, que yo ayer escribían en el chat en los grupos y no Pero yo entendía lo recuerdo que que era. vos lo interpretaste bien, luego como que puntualizaste que Por la mayor de mañana 21. sí, en la tarde me escribió un vacunador de Ciudad del Plata que fue ahí cuando me enteré que la de los 21 meses, que la de los 5 años, perdón, la penta se iba a dar a los 21 meses. Y, bien, eso me quedó claro. Ahora la duda es, ¿no? ¿Por qué no a los 22 meses? ¿Por qué si el niño tiene 22 o 23 no podemos adelantarla igual? O sea, darla ahí. ¿Por qué la pasamos a los 5? Hay La que cuarta, Sí, polio, no perdón. sé si querés profundizar en eso, Pero la o cuarta dosis. digo yo. No, la duda es que por qué de los Enti- 21, ¿por qué no se pasa a un mes? ¿Qué pasa? Era lo que le estábamos explicando. Esto es un esquema de transición y tienen que entender que depende de muchos factores. No depende solamente de pasamos un mes a otro mes. La forma que se recomendó y se planteó para realizar este esquema de transición es que mayor de 21, 5, menor, se le administran los 21. Es la manera de poder transicionar. A mí, en verdad, lo que más me preocupa de todo esto, más que eso, y que quiero que ustedes les quede en concepto claro, es que yo sé que visualmente viendo el esquema, se ven todas marcadas. Por favor, que no vaya a suceder que se le administre a los 21 y a los 5, que sean 5 dosis. Eso no puede pasar. Hay que Es que tener fue lo primero que interpreté cuando lo vi. Después por cuando eso, empecé. por eso. Eso es muy importante, pero tiene que verse así visualmente porque es como pueden entender y viste que tiene los tres puntitos, tiene leyenda. La leyenda es la que te especifica. Ahí está. Menor de 21 se le administra a los 21 meses, y si ya pasó sus 21 meses, a los 5 años. Les explicamos las razones por qué. Las razones por qué es que bueno, cuanto antes terminemos de tener que dar la vacuna de polio a los 5 años, que la razón de los 5 años fue porque había escasez de la vacuna, en el momento que la corrimos de edad, porque la corrimos, estaba antes esa vacuna, es ponerla a los 21, que es una oportunidad porque van por la segunda de hepatitis B, ponerla a los 21. Pero siempre tener eso en cuenta, de que ahí termina su vacunación Sí. de polio. El que se vacuna a los 21 meses, cumple 21 meses ahora, es Culminó. un grupito de niños que va a cumplir 21 meses, terminó, culminó. Son los niños 2025, digamos. Esos culminan. De ahí en más, todos los que cumplan 21 culminan ahí. A los 5 años son los que ya pasaron esa edad. Entonces van a seguir con su esquema viejo porque no los podemos estar citando para que vengan a adelantar su dosis. Obviamente que como son todos humanos y somos todos humanos, podrá existir ese error, pero tratemos de minimizarlo al máximo. Sí. Que no reciban a los 21 y a los 5 5. años. Si Bien, se lee la parte perfecto. de abajo, está bien claro que eso no debería ocurrirnos. Hay que leer No la debería, leyenda, es muy no debería importante. ocurrirnos. No sé si tenés otra consulta, Estela. Y lo mismo
que cumplen ahora un año, lo estuvimos leyendo, pero por las dudas para que me Sí, quede bien. claro. Los niños que cumplen ahora un año, hoy, julio de 2025, ya le damos la Menfai, ¿verdad? Sí, sí, Está. Y los que cumplen 11 años, se presentan ahora, cumplen 11 años a partir de julio, ya le damos también la ya le Menfai. corresponde, ya le corresponde. Y después, si un niño, yo que sé, recibió a los 8, 7, 8, en ACTRA, se le da igual a los 11 años. Sé que lo estuvieron ahora diciendo que tiene que estar, la doctora lo dijo, Katy Pire, pero si se vacuna a los 7, 8, digo por el tiempo porque es menos tiempo de el año y los 11 años como va a quedar en el esquema. Claro, No pero pasa nada. si certifica que la tiene, no se la van a dar. A la de los 11 no la damos si la tiene a los 7, 8 años. Si a los 7, Está. 8 años tiene un documento que certifica que la tiene, no se la van a dar. Ya, perfecto. Esa era una duda, lo estuvieron hablando, pero no me quedó claro. Está Bien. perfecto, gracias. Quería recalcar también que fue una consulta que recibí ayer, ya lo habíamos dicho en la capacitación anterior, pero por las dudas lo recalco, ya te voy a dar la palabra a Jeremy. Los niños que comenzaron esquema de forma privada de las vacunas contra la meningo y pausaron la continuidad para administrarse por el plan nuestro, no completamos esquema de vacunas que iniciaron siendo pagas, ¿bien? No lo vamos a completar, no le vamos a dar la dosis nosotros. Debe culminar su esquema de forma privada como lo estaba realizando. Eso es muy importante que quede claro porque ayer recibí esa consulta por parte de una vacunadora. ¿Bien? Jeremy. No, quería agregar a lo que estaban hablando de polio recién, porque está muy bien la pregunta de, bueno, pero ¿por qué lo mueven de los 5 años a los 21 meses? Es eso que me comentaba la doctora Pires, de, bueno, en su momento se definió cambiar la dosis 4 a los 5 años por el tema de la escasez de la vacuna, y la pregunta ahora puede ser, bueno, ¿y por qué no la dejan a los 5 años y volvemos y volvemos a los 21 meses? Bueno, la razón principal también que influye bastante en esta decisión técnica es que sabemos que los niños no tienen problema en completar su vacunación en los primeros 2 años de vida. Luego de los 2 años de vida, las coberturas para algunas vacunas, y a esto me refiero específicamente a polio 4, bajan porque están muy vinculados a los controles pediátricos que se empiezan a espaciar luego del segundo año de vida. Entonces, al cambiar de vuelta a los 21 meses la polio 4, estamos buscando también tener buenas coberturas de polio en esa edad en particular, que sabemos que los niños concurren frecuentemente al vacunatorio y no los perdemos. Eso es el combo de razones, digamos, técnicas por las cuales se cambió de nuevo, ahora se plantea cambiar de vuelta la polio 4. Era eso nada más que quería agregar. Bueno, nada, vamos a dar la otra capacitación y luego abrimos de nuevo consulta porque si no no nos va a dar tiempo porque tenemos otras actividades. Muchas, muchas de las cosas que aparecen en esta presentación de los contenidos ya Jeremy los compartió, no los voy a volver a reiterar porque entonces va a ser como muy extenso todo. Estas son las recomendaciones según el rango etario que ya está definido, ya sabemos. Sobre la coadministración de las vacunas, ya sabemos que se pueden coadministrar con otras vacunas del esquema, según la que les corresponde según el rango etario. Una de las señalamientos importantes que queremos hacer es el tema de que en lactantes se asocia una mayor incidencia de fiebre cuando se administra con vacunas inactivadas, especialmente a los 2 y 4 meses, por lo cual un estudio sugirió la administración de paracetamol previa y posterior a la vacunación. Importante señalar que la no disponibilidad del fármaco, en este caso el paracetamol, no es criterio para diferir la vacunación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En el caso de la administración simultánea, las vacunas deberán aplicarse en distintos sitios. Para la vacuna meningo B,
que lo hablamos recientemente, se plantea aplicarla en el muslo izquierdo porque es una vacuna reactogénica y es nuestra manera de realizar la vigilancia. Bien. La vacuna MEN5 puede administrarse en deltoide o vaso externo según la edad. La coadministración no afecta la validez de ninguna de las vacunas si se respetan las edades mínimas y los intervalos establecidos para cada una. Bueno, indicaciones especiales, ya se habló, eso lo podemos continuar. Aquí tenemos la recomendación de la vacunación según el riesgo, también, ya lo hablamos. La seguridad y eventos adversos. Sabemos que ambas vacunas presentan un perfil de seguridad aceptable. Las reacciones adversas más frecuentes incluyen manifestaciones locales en el sitio de inyección, fiebre, irritaciones, trastornos gastrointestinales. La intensidad de estas reacciones puede variar según la edad del paciente, el esquema aplicado y si se administra en forma concomitante con otras vacunas del esquema. Los CESAVI deben ser notificados al Sistema Nacional de Farmacovigilancia, incluso si se consideran leves. La vigilancia activa será especialmente reforzada, como les comentaba anteriormente, durante el primer año posterior a la introducción de estas vacunas en el esquema nacional, con énfasis en la detección de patrones inusuales o señales de seguridad relevantes. Es muy importante la notificación de SAVI, no solo para estas vacunas, para todas las vacunas. Es la manera de poder identificar errores operativos, pero también manifestaciones orgánicas, digamos, locales que tiene el propio usuario. Es muy importante que realicen la notificación oportunamente. Los efectos adversos que pueden ocurrir según la vacuna, tenemos la VEX0, que reacciones locales es muy frecuente en lactantes, incluyen dolor en el sitio de inyección, enrojecimiento, hinchazón e induración. Reacciones sistémicas que pueden ocurrir, fiebre mayor a 38, especialmente cuando se administra junto con otras vacunas del esquema, puede observarse en aproximadamente un 70% de los lactantes. Se recomienda el uso profiláctico de paracetamol en dosis administradas a los 2 y 4 meses. Otras reacciones frecuentes en menores de 10 años es sensibilidad o dolor en el sitio de inyección, incluyendo llanto al mover la extremidad, sarpullido, irritabilidad, alteración del apetito, somnolencia, llanto inusual y cambios en el patrón de alimentación o sueño. Se han reportado episodios febriles sin complicaciones mayores, no se ha evidenciado aumento en el riesgo de convulsiones febriles en estudios controlados. No se han descrito un perfil de sobredosis graves, pero si se administra una dosis adicional por error, se recomienda observar al paciente sintomáticamente si se presentan efectos locales o sistémicos. En el caso de la MEN5, acá tenemos los tipos de trastornos que se pueden presentar, que puede ser sistema nervioso, gastrointestinal, metabolismo y la nutrición, musculoesqueléticos y del tejido conectivo, generales, y su frecuencia y la reacción adversa que puede presentar. Eso se los voy a compartir en este contenido técnico para que lo puedan leer y lo puedan estudiar. Precauciones, ya Jeremy hizo hincapié en ese tema y las contraindicaciones también. Con respecto al registro nominal, acá pueden observar cómo les va a aparecer. La meningo B va a corresponder a la vacuna meningo B VEX0. Asimismo, debe seleccionarse. Es muy importante que se distinga entre esquemas regular y otros esquemas predefinidos. Y recalcar que el uso correcto de estas categorías es indispensable para la trazabilidad, monitoreo de coberturas y el análisis del impacto del programa. Es muy importante que sean muy cautelosos. Acá, ya a modo general, habla sobre la vigilancia, que se van a llevar a cabo 3 tipos. La pasiva, que es la notificación de SAVI según los eventos que puedan presentarse, reacciones locales, fiebre, anafilaxia, convulsiones u otras reacciones sistemáticas. La activa va más por lo que realizan las autoridades sanitarias, en conjunto el equipo de farmacovigilancia con el de inmunizaciones, poder llevar un plan de vigilancia según esas notificaciones de SAVI que ustedes van a realizar. Es como la retroalimentación, ¿no? Y la evaluación post-introducción habla de esa evaluación que se va a realizar posterior a un año para poder identificar las reacciones de forma estadística, cómo evolucionó, cómo respondieron los pacientes a esta inmunización, a estas nuevas vacunas. Entonces, esto que es muy importante es el abordaje
de errores programáticos. Acá la unidad de inmunizaciones les ejemplificó algunos tipos de errores programáticos que pueden darse y cómo deben proceder. Bien, empecemos. La administración de Bexsero antes de los 6 meses de vida, ¿no? Que entendemos que inicia a partir de los 2 meses, es cuando está recomendada. Bueno, si se administra antes de los 6 antes de las 6 semanas de vida, la dosis no se considera válida. Deberá repetirse el esquema según el calendario con dosis de 2 y 4 meses y su refuerzo a los 15. Es decir, que se continúa con su esquema regular. Bien. Si se administra Bexsero entre las 6 u 8 semanas, la dosis se considerará válida, aunque representa un uso fuera de esquema. No requiere repetición, pero debe dejar constancia en el registro y contar con autorización médica individualizada cuando corresponda. Cuando se administre de forma anticipada la segunda dosis de Bexsero, es decir, antes de los 60 días desde la primera, se recomienda administrar una tercera dosis adicional a partir de los 4 meses de edad, respetando un intervalo mínimo de 8 semanas respecto a la dosis anticipada. ¿Bien? También tenemos la administración incompleta de la dosis, volumen menor al indicado. Debe repetirse la dosis completa a la brevedad posible. Si es posible, se aplicará el mismo día. Si no, se coordinará una visita a la brevedad. Y tenemos cuando se administra una dosis extra no indicada de MEN5 fuera del rango etario, es decir, que sea menor de 9 meses y mayor de 12 años. Este se considerará un error programático. No se repetirá el esquema salvo en indicación especial clínica. Se documentará el incidente y se notificará como ESAVI tipo de error programático. Cuando existe una sobredosificación, cuando hablamos de sobredosificación, se refiere a la administración en un mismo acto vacunal de una cantidad de antígenos superior a la recomendada para la edad y el esquema correspondiente, ya sea como resultado de un error en la reconstitución, preparación o por una doble administración involuntaria que esperemos que no ocurra. Si bien se trata de un evento poco frecuente, no se asocia a riesgo de toxicidad significativa. No obstante, requiere vigilancia clínica estrecha. Ante la ocurrencia de una sobredosificación, deberá registrarse como ESAVI y notificarse a través del sistema correspondiente. El manejo clínico será sintomático y quedará a criterio del médico tratante. Cuando existe una omisión del refuerzo del Bexsero, que sabemos que es a los 15 meses, en lactantes que hayan recibido dosis primaria fuera del calendario, si el niño tiene, un ejemplo, 12 meses y ha recibido solo 1 o 2 dosis previas, se completará el esquema con una dosis adicional, garantizando al menos 4 semanas desde la dosis anterior. ¿Bien? Adolescentes que se le inmunice fuera de rango, que sabemos que se les recomienda a los 11 años administrar MEN5, no está previsto en el esquema sistemático que se administra a los 12, pero si recibe la dosis se considerará válida. Se evaluará individualmente según antecedentes clínicos o situación epidemiológica. Y el último caso es la repetición innecesaria de dosis ya registradas. Importante, que es un error que no solamente ocurre con esta vacuna, y quiero aprovechar para recalcar, de paso voy a hacer un pequeño regaño, BRS, que no tiene nada que ver, chiquilinas, no se administra vacunas a embarazadas sin antes fijarse a nadie, pero en este caso a embarazadas. A ningún usuario se le administra vacunas sin fijarse antes en su esquema de vacunación. Ese protocolo de vacunación segura completa todos esos pasos. Entonces, antes de administrar se debe verificar en el SIP para evitar duplicaciones y que se le administre nuevamente una dosis. Y en el caso de embarazadas, por eso le estaba enfatizando a las que son menores de 17 años que se inmuniza y luego tienen que hacer la notificación de SAVI. Con un interrogatorio, primeramente se puede detectar y fijándose en el sistema, está más que evidenciado la edad que tiene. Bien, entonces, volviendo a este tema, se recomienda la consulta permanente del calendario nacional y los instructivos operativos actualizados, así como el registro oportuno en el SIP y la notificación de cualquier error programático según el protocolo nacional. Acá tienen un esquema donde está la presentación de la Bexsero, que es una suspensión inyectable en jeringa prellenada. La presentación es en monodosis y en el caso de la MEN5 es una solución inyectable multidosis. Ambas se conservan de 2 a 8 grados, no congelar. Es la recomendación
En el caso de la MEN5, su preparación es que se reconstituyen 2,5 mililitros de diluyente, que es solución fisiológica, al 0,9%. Ambas dosis van a ser de 0,5 ml y la vida útil de la MEN5, una vez reconstituido el vial, es de 6 horas. Ambas vacunas deben ser transportadas en embalaje térmico. Bien. Las agujas recomendadas, recomendamos la utilización de las 23G. En el caso de los lactantes, la inoculación va a ser vía intramuscular, mayores de 1 año deltoides. La jeringa es la de 0,5 cc con aguja de 23G. Y para reconstitución se utilizarán jeringas de 5 ml. Acá vemos los materiales de bioseguridad, que ya los conocen. Y volviendo al esquemita, que espero que haya quedado claro, donde se ve cómo se va a iniciar el esquema de estas 3 nuevas vacunas y la transición que va a existir en los niños que sigan administrándose pentavalente hasta que empecemos a inocular la hexavalente a partir del 14 de julio. Menor de 21 meses se le administra a los 21, la polio mayor de 21 meses a los 5 años. Espero que eso haya quedado claro. Y bueno, hasta acá llega la presentación. Si tienen consultas, levanten la mano, por favor. Sí, Tanja, yo en realidad hay una pregunta ¿Tenés ahí en una el... consulta? Yo tengo una consulta. No, obvio, porque más allá Algo que de no quedó todo, claro. fuera de broma, porque esto a nosotros también nos insume estar leyendo, porque a veces surgen preguntas que no habíamos previsto. Es muy difícil Sí. poder eh, prever todos los posibles escenarios, es como muy difícil. No, lo que nos preguntaban acá es por el tema del vencimiento de la vacuna. Yo en realidad acá les quería transmitir como un concepto que lo hemos estado comentando en la unidad, que tratar de no hablar de vencimiento, porque no es que se venza la vacuna, ¿tá? Porque si no también el usuario puede entender de, ay, bueno, pero se me venció la vacuna, es una vacuna vencida. No, es como raro el concepto, sino que es una fecha de debe volver, que es una fecha a la cual que se le recomienda que debe volver para reforzar la inmunidad en esa vacuna. Por ejemplo, en este caso concreto, recibió MEN5 a los 12 meses, le corresponde a los 11 años. Ustedes les pueden poner, como saben, en el SIB que diga debe volver cuando cumpla 11 años y esa fecha, pero no es porque se venza la vacuna, sino que está recomendado que haya una revacunación para nuevamente reforzar la inmunidad. En el caso de MEN5 sabemos que por lo menos 5 años estás protegido, por eso es que hablamos en caso de situaciones especiales revacunar cada 5 años, pero está, transmitirles eso, que no es en realidad que se venza la vacuna, sino que es un debe volver para la persona, que la persona cuando vea su esquema sepa que tal fecha tengo que volver al puesto de vacunación para reforzar la inmunidad, la vacunación en este caso. Nada, eso era lo que primero quería como aclarar que había quedado ahí por el chat. Bien, Alejandra Espinosa, que tiene la mano levantada anteriormente. Alejandra, no sé si puedes. Bueno, ¿alguien más que tenga consultas? Sí, Sí, no veo quién es. Claudia, Bien, de Sarandí Grande. bien, Claudia. Bueno, Sí, hablamos una recién. de las cosas que ahora surgió de último es eso del vencimiento que nosotros le ponemos, es que a veces el SIB no nos permite continuar si no ponemos un vencimiento. No es tanto para nosotros que lo querramos poner, con lo que explicó Jeremy recién, para decirle a la persona, sino que el SIB a veces nos exige, si no ponemos un vencimiento, no nos deja seguir agregando las vacunas, digamos. Otra de las cosas que pasa, que también Tanya decía, de que siempre tenemos que corroborar en el SIB la vacuna que tiene la persona,
nos pasa mucho cuando salimos al interior, a las localidades, que muchas veces no podemos ingresar al SIP porque no tenemos conexión a internet cuando hacemos las localidades. Eso también es algo como es una sugerencia a ver si lo podemos arreglar, porque a veces vamos a las localidades y en la misma policlínica no podemos ingresar de ninguna manera, ni con una tablet, ni con el celular. Entonces no podemos corroborar qué vacuna tiene el usuario. Eso yo creo que pasa en muchas localidades cuando hacemos la tarea externa. ¿Ustedes no tienen modem? Modem, Esa no sé forma lo que de es eso. consulta, ¿sí o no? No saben, no tienen. No. Bien. Salimos con una tablet o con el celular, por ejemplo, mismo del CP, que ahí ingresamos Y ahí no tienen al SIP, no tienen y conexión y a veces no. Hay lugares que no por la tenemos zona. conexión. Ahí la Por la zona, sugerencia que quizás exactamente. ahí que Por la puedo, zona. la sugerencia que puedo hacer capaz en esa situación, que es lo que se me ocurre, digamos, porque está en el entendido de que se supone que Uruguay tiene una conectividad de cualquier parte del mundo, o al menos eso es lo que nos han dicho. Pero capaz que para esas situaciones de que no pueden acceder al sistema, si llegaran a tener algún otro compañero en el CP central o mismo de la lucha o nosotros, averiguar si esa persona efectivamente Perfecto. ya estaba vacunado, a efectos de un poco esto, ¿no? Porque después yo entiendo en realidad la tarea tan importante que ustedes hacen en territorio y sobre todo esto, ¿no? De ir a los lugares más recónditos del país. Pero bueno, también es importante evitar los errores programáticos y una vacuna, yo lo veo de esta manera, esto es opinión personal, ojo, una vacuna administrada de forma errónea a una persona es como quitarle, entre comillas, a otro que sí la precisa, ¿me explico? Entonces, Sí, me parece que es como transmitir un poco ese mensaje de la importancia, por qué somos insistentes en el tema de verificar es antes que en el para CIE para saber si... nosotros que la administramos, es lo más seguro fijarnos en el SIB. La cuestión es que a veces no tenemos accesibilidad. Si hay 5 personas de repente y no podemos entrar en el SIB, tendríamos que consultar por esas 5 personas, porque en realidad son lugares pequeños, pero vamos hasta ahí a vacunar. Entonces, digo, esa cantidad, poca cantidad de personas, significa el 100% Claro, para ese lugar, ¿no? se entiende. Aunque parezca poco. Yo lo que sugiero es eso, que cuando vean que tienen, porque entiendo que son jornadas programadas con anterioridad, que ustedes ya saben cuándo van a ir, previendo esto, se pueden comunicar o con nosotros o con la lucha a nivel central para capaz que le podemos dar una mano nosotros desde acá, nos llaman y... Porque entiendo que eso sí, si nos llaman o lo llamamos nosotros por teléfono, ahí sí tienen señal para hablar, digamos, ¿no? Claro, en realidad a veces pasa que también tenemos el mismo teléfono para entrar al SIB que el que ustedes nos están llamando, por ejemplo. Yo, Claro. en realidad lo que digo es que a veces en la diaria, no es como tan fácil solucionarlo así con la llamada, pero quería presentar en realidad el problema que, valga la redundancia, se presenta a veces. No, está bien, Claudia, pero bueno, como para cerrar, para no hacerlo extenso y poder terminar otros temas, porque tenemos que ir a otra actividad y ustedes tienen que retomar. ¿Cómo hacen entonces para registrar? ¿Hacen un registro manual e ingresan a posterior cuando no tienen conexión? Sí, a veces sí. ¿Ustedes van a las localidades sabiendo a qué menor van a inmunizar? ¿Ya? No, a veces no. Van En como... realidad la persona presenta el carnet de vacuna, nos lleva el carnet de vacuna y con eso se hace la inmunización. Bueno, vemos qué podemos hacer con eso, pero no se puede efectuar sin poder saber cómo está su esquema vacunal porque podemos duplicar las dosis. Pero eso, igual, tu punto fue muy importante. Estos temas que les ocurren, nosotros no lo podemos saber si no nos lo comunican. Es imposible. Yo las entiendo, pero desde acá no lo podemos saber. Todas esas dificultades nos las tienen que escribir y podemos tomar medidas al respecto, pero si no lo sabemos, no las podemos ayudar. Y gracias por haberlo comentado. Perfecto. Yo creo que pasa a nivel país.
no debo ser la No, única porque persona. nosotros hemos visitado otros departamentos. No hemos ido a todos, pero sí hemos visitado departamentos y no han tenido este problema. Son casos particulares de cada uno, pero por eso, si nos lo comentan, podemos buscarle posibles soluciones. ¿Bien? Pero nada, te Y agradezco. otra consulta que tengo de la vacuna Vexero Bien. es, la damos a los 2 meses, si la persona no viene a los 4, por ejemplo, y la segunda dosis viene ya cuando tiene 12 meses. Pero fue uno de los ejemplos que acabo de comentar. Justo se los acabamos de comentar. Cuando quien tiene esquema atrasado y tiene solo una dosis previa y no lo completó, se le administra una dosis extra. Es justo, míralo acá, es justo el que, no sé si todavía se ve que estoy compartiendo pantalla. Yo no lo puedo ver. ¿No se sigue viendo la pantalla? Ahí sí. Bien. En lactantes que hayan recibido dosis primaria fuera de calendario. Si el niño tiene Sí. más de 12 meses y ha recibido solo una o dos dosis previas, se completará el esquema con una dosis adicional, garantizando al menos 4 semanas desde la dosis anterior. Pasa que igual no es lo Bien. mismo Y que ahí alguien se los también se le da comente, dame un Menfai. segundo. No es lo mismo que alguien se los comente que ustedes lo lean. Yo el contenido se lo voy a comentar, se los voy a compartir y ustedes lo van a leer, lo van a interpretar y van a realizar la operativa según lo que está indicado. Pero esta es Bien, la respuesta textual a tu pregunta. perfecto. ¿Bien? Gracias. No, por favor. ¿Alguien más tiene otra consulta? Que levante la mano, por favor, porque entre el chat y todo es imposible. Que ya casi nos tenemos que ir y ustedes tienen que retomar el servicio. Bueno, quedamos así entonces. Bien, cualquier consulta, ya saben, llaman al departamento, la unidad de inmunizaciones, estamos a las órdenes. Los grupos de WhatsApp, por favor, fíjense que ahí se pasa la información. Como ya les comenté, no es la vía más formal, es complementaria. Muchas de las informaciones que se pasan ahí también se envían por mail. Es exclusivamente para contenido técnico, se lo recalco, es solamente para responder consultas, enviar informaciones. Y mírenlo, fíjense bien en los comunicados que está, porque muchas de las preguntas que se realizaron aquí ya estaban ahí escritas. Igual no está de más que se recalque, pero ya estaban. Bien, bueno, nada, que tengan buen día. Nada, nuevamente agradecerles también por mi parte, en nombre de la unidad también, esto que decía Tanya de mirar estos contenidos y enviarnos las sugerencias que tengan o los comentarios para que mejoremos y sean capaz más claros, aún más claros, porque para mí es eso, de siempre estar tratando de mejorar los contenidos que les estamos dando, que en realidad... Para los que tienen que quedar 100% claros son ustedes, que son los que están en territorio y los que llevan la importante tarea de la vacunación, barrio por barrio, municipio por municipio, donde sea. Así que nada, agradecerles. Ahora estaba mirando que hay como 80 conectados y fue así toda la jornada. Y agradecerles su tiempo también y por todas las consultas que nos ayudan mucho. Nada, Bueno, estamos muchas a gracias. disposición. Muchas gracias y que tenga buen día y buena jornada a todos. Gracias, Jeremy, por estar. Por Chao, favor. gracias.